Hola, queridos hermanos, bienvenidos a este podcast. Tenemos hoy día un tema muy especial, ¿cierto? Vimos la vez pasada, vimos el tema sobre la motivación, ¿se acuerdan? Y hoy día vamos a ver el tema sobre trabajo en equipo. Súper, súper importante. Y quizás uno de los temas más importantes del tema, y es el último tema. Estamos hablando del capítulo 10 o clase número 10. El objetivo, obviamente, es promover la colaboración y el compañerismo con unidad de propósito. En el fondo, todos tienen que tener el mismo propósito, la misma vista, tienen que estar unánimes. Y sabemos que suceden cosas maravillosas cuando el equipo se afiata bien, tanto en equipos de fútbol como en todo tipo de organizaciones. Cuando están todos unidos, las cosas es maravillosa y incluso se pasa bien porque todos están con el mismo espíritu. Y eso es lo que esperamos también que suceda con las cosas de la iglesia y con el plan que tenemos de terminar la obra. Es importante que nos alineemos con el mismo espíritu de todos. Entonces, es un tema muy, muy vital y no tan solo vital para los líderes, sino que también para los liderados, porque depende mucho del liderado. Vamos a descubrirlo también por qué. Hay una razón de fondo. Entonces, lo primero que vamos a ver un tema introductorio que es distinto, porque me interesó que siempre tratemos temas especiales cuando aprovechamos esta instancia y así nosotros podemos enriquecernos de otros temas. Entonces, vamos a compartir entonces la pantalla. Aquí está, es esta. Ya. La pregunta es, ahí está bosquejada, ¿eres protestante o católico? Y la razón por la cual pregunto esto, porque hay distinta visión, especialmente en el tema, lo que tiene que ver con la salvación. Cada vez se está haciendo más común que la gente te pregunte si tú eres protestante o católico. Y te preguntan eso para ver cuál es tu enfoque, ¿cierto? De cuánto enfoque en cuanto a qué, a la salvación, cuál es el mecanismo que ha dispuesto tu iglesia para la salvación de tu alma o la salvación de tu familia, de tus liderados. Entonces, la diferencia tiene que ver con la forma de ver el camino de la salvación. Nosotros sabemos cuál es el camino, ¿cierto? Cristo mismo lo dijo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro objetivo entonces es llegar al Padre. El camino ya lo conocemos, es Cristo Jesús. Pero, sin embargo, las iglesias tienen su propio enfoque. Vamos a ver de qué se trata. Hoy analizaremos las diferencias entre ambas posturas. Me refiero a la salvación vista desde el punto de vista católico y también a la salvación desde el punto de vista protestante. ¿Ya? Para eso yo preparé un bosquejo que está aquí, donde dice salvación según la posición. Los católicos, por ejemplo, dicen que la salvación es infundida. ¿Qué quiere decir el término infundido? Dice, en la vida del creyente es de vuestra posesión. ¿Ya? ¿Qué significa el término infundido? Bueno, lo busqué en el diccionario y tiene que ver con infundir, dice, llenar a alguien de una cualidad, en el término de persona, ¿cierto? Porque estamos hablando de personas. Llenar a alguien de una cualidad, es decir, lo tenemos como asegurado o ganado, o ya es parte nuestra. Es como cuando uno se inyecta sangre, ¿cierto? Claro, tú puedes inyectarte sangre, pero después te dice, no, no me gustó, quiero sacarla. Imposible, ya pasó a ser parte de tu cuerpo. Imposible sacarla. Eso es infundir. Entonces, la salvación para un católico es algo que ya tenemos y poseemos y está parte de está integrada en nuestro cuerpo, digamos. No podemos. La versión protestante es un poco distinta, porque dice, es solo consecuencia de lo que Cristo ha hecho por nosotros. O sea, está acreditada. Es un crédito, está listo ahí el crédito. Y Cristo ya hizo el trabajo, nosotros tenemos que aceptar ese crédito o rechazarlo. ¿Se entiende? Eso es lo que es la posición protestante. ¿Cuál es tu posición en relación a esto? ¿Tú tienes la visión católica o la visión protestante? Si alguien quiere opinar, por favor, es el momento. Otra cosa, cualquier momento me interrumpen nomás y seguimos, lo hacemos más ameno. Otro tema es el que dice que se obtiene, los católicos dicen que se obtiene a través de los sacramentos impartidos por la iglesia. ¿Será correcto eso? Bueno, los protestantes quizás por eso protestaron, ¿cierto? Porque decían que no es la forma como ellos vieron la salvación.
De hecho, de acuerdo con la posición protestante, dice que se obtiene cuando somos justificados solamente por los méritos de Cristo. ¿Ya? Eso es lo que dicen ellos. Solamente por los méritos de Cristo son suficientes para que nosotros seamos justificados. Bien, ¿cuál es tu posición? ¿Sacramentos o solamente méritos de Cristo? Bien. La otra cosa que dicen los católicos es que se logra por méritos. ¿Ya? Es decir, de una vez que tú aceptaste, fue un día, pero tienes que hacer méritos, ¿ya? Ganártela, hacer esfuerzos. Por eso que muchos hacen procesiones, otros hacen donaciones de dinero, etcétera, para lograr, como se decir, la salvación. Los protestantes dicen no, se logra cuando Dios nos considera o declara justos. Si Dios nos declara justos o nos considera justos, estamos salvos. ¿Ya? Y de acuerdo con la filosofía protestante, basta a veces con declarar que tú te has arrepentido, ¿cierto? Y el Señor te perdona inmediatamente, etcétera. Y pasan cosas como esas. ¿Cuál es tu posición? ¿La católica o la protestante? Digamos. Dice también que se sostiene a través de las indulgencias. Ahí está la compra por caminos de la salvación. Se sostiene a través de las indulgencias. Es decir, tú puedes comprar indulgencias, tú puedes ser liberado de ciertas penalidades, ¿cierto? Producto de tus méritos. ¿Ya? Sin embargo, la posición protestante dice que se sostiene al ser justificado o al aceptar la justicia de Cristo. Luego viene el nuevo nacimiento. Tú aceptas la justicia de Cristo, ¿cierto? Y después viene el nuevo nacimiento. De hecho, a veces cuando a veces la persona a punto de morir, por ejemplo, llega el pastor, ¿cierto? Y le dice, acepta a Cristo, ¿cierto? Sí, lo acepto ya, listo. Entonces, ahí viene el nuevo nacimiento y la persona se salvó milagrosamente. ¿Será eso también? ¿Será cierto? ¿Será correcto? Bueno. Yo me dije que no, falta la posición más importante, porque Satanás es muy astuto. Los llevó a uno a las ideas católicas que es un extremo de la posición. Y cuando las personas empezaron a entender que la justificación era por la gracia y no por las obras, se fueron quizás al otro extremo, la posición protestante. Es exactamente una posición extrema. Vamos a ver por qué. Porque la posición bíblica es mucho mejor que estas dos posiciones. Vamos a agregar entonces una tercera columna que se llama la posición bíblica para lo que es la salvación según las distintas posiciones. La primera de ellas es católica, ¿cierto? Ellos dicen que es infundida. Los protestantes dicen no, que es acreditada. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Veámoslo acá. Es consecuencia, dice, de lo que Cristo ha hecho por nosotros y en nosotros. Una gran diferencia. Es decir, es impartida. Cuando es impartida, significa que uno tiene que estar constantemente, ¿cierto?, preocupándose de cumplir con los requisitos y de estar en armonía o en conexión con Cristo, ¿cierto? Porque no tan solo es acreditada, sino que además es impartida. Cristo ha hecho todo por nosotros, sí, es verdad, pero también tiene que hacer todo en nosotros, no tan solo por nosotros. ¿Se dan cuenta? Una pequeña y gran diferencia. Eso es lo que enseña la Biblia. Usted la puede leer de tomo a tomo, de tapa a tapa, y se va a dar cuenta de que en realidad es muy distinto, incluso a la posición protestante. ¿Ya? Esto es súper vital porque muchos están confundidos con el tema de la salvación y a veces lo toman en forma liviana y es un tema delicado, especialmente porque involucra algo eterno, tu salvación y la salvación de todo lo que tú puedas liderar. Y eso es lo que tenemos que nosotros predicar y enseñarle a nuestros liderados también. En cuanto a los sacramentos, si se obtiene a través de sacramentos o solamente por los méritos de Cristo, vamos a ver cuál es la posición bíblica. Se obtiene cuando somos justificados, dice, por los méritos de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Se fija? Algo mucho más complementario, porque el Espíritu Santo es el que tiene que gestar un cambio en tu vida. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver acá, porque se logra por méritos, dice. En cambio, acá dice, se logra cuando Dios nos considera o declara justos, lo que dicen los protestantes en general, evangélicos en especial. Pero si vamos acá, en la bíblica dice, se logra cuando Dios nos hace justos. No que Dios nos declare justos, sino que Dios nos tiene que hacer justos. Tiene que ver a Cristo en nosotros. ¿Cierto?
cuando uno lo hace justo cuando Él ve a Cristo en ti. Cuando tú llegas a decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, es cuando Dios te puede declarar justo. ¿Por qué? Porque ve reflejado el rostro de Cristo. Por ejemplo, yo vi un asunto bien bonito que decía cuando se refina la plata, que le preguntaron a una persona experta en el tema, y le decía, bueno, la pongo al fuego, dice, y empieza a sacar las escorias, todo eso. ¿Y cuándo tú sabes que ya está la plata pura? Dice, cuando le estoy ahí procesando, miro y cuando veo reflejado mi rostro en ella, ahí sé que está la plata pura. ¡Wow! Entonces ahí entendemos por qué Dios nos dice que nosotros somos como la refinería de la plata, sale un texto en la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos que en el fondo reflejar nosotros el rostro de Cristo. ¿Entiendes? Cuando Él mire, dice, ah, está pura esta persona, ya sacó la escoria y puedo ver mi rostro reflejado en esa plata. Tú eres la plata. Y Cristo tiene que ver su rostro reflejado en ti. ¿Entiendes? Dice que se sostiene a través de las indulgencias católicos. Sin embargo, los protestantes dicen no, que se sostiene al ser justificados o al aceptar la justicia de Cristo. Luego viene el nuevo nacimiento. Y parece que es un poco al revés, mire. Se sostiene al haber nacido de nuevo y luego viene la justificación. El Espíritu Santo te transformó en Cristo. ¿Entiendes? Esa es la gran diferencia. ¿Cuál es la posición entonces equilibrada, la correcta? Es justamente la bíblica. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de entender. Porque muchos se van por la idea católica y otros se van por la idea protestante. Ambos son extremas. Una dice que no, que ya somos salvos por gracia. Claro, porque Martín Lutero eso es lo que predicó, que somos salvos por gracia para enfrentarse al catolicismo, pero se fueron los protestantes gradualmente al otro extremo. Y hoy día dicen, no, no es necesario, yo estoy salvo por gracia, listo, me puedo arrepentir a última hora y suficiente. Cosas como esa. Cuando Dios en realidad quiere que tú reflejes a Cristo y no lo puedes hacer a último minuto. ¿Entiendes? Tienes que hacer un trabajo, digamos, de transformación. Dios lo puede hacer en un segundo, es verdad, pero tendrá que a lo mejor para lograrlo que hacerte pasar por un mal rato, como lo hizo con el ladrón del lado derecho de Cristo, ¿se acuerda? A lo mejor algo así tendrá que suceder para que suceda una evolución rápida. Pero lamentablemente no es así. Se requiere que tú llegues verdaderamente a reflejar a Cristo y que el Espíritu Santo haga esa obra en ti. Y esa es la posición correcta. Así que eso era como tema introductorio que tiene que ver mucho con el liderazgo, porque tú tienes que saber cómo liderar y también qué cosas vas a enseñarle a tus liderados. ¿Ya? Ahora partamos con el curso entonces. Curso, no sé si hay algún comentario en relación a lo que vimos, si alguien quiera comentar o aportar. Sé que hay algunos que les encanta el tema de justificación por la fe y tiene que ver con esto. Y a veces se complica en la vida. La verdad es que cuando tú entiendes que la salvación es gratuita, que tú no hay nada que puedas hacer para ser salvo, es verdad, pero tú tienes que sí acudir al arca del pacto, como dice la idea del santuario, y porque Dios ya hizo el sacrificio. Y Él te va a habilitar para que tú puedas guardar los mandamientos, no por imposición, sino que efectivamente porque Dios ha transformado tu corazón y ha cambiado tu ser. Y eso Él lo hace. Ese es el milagro que el Señor está dispuesto a hacer hoy día. Pero tú tienes que seguir las normas, la regla, los hábitos de conducta que Él enseña, ¿ya? Como la oración, ¿cierto? Como también el estudio de la palabra, etcétera. Y acordándonos de la oración, entonces, antes de partir el curso, vamos a hacer una oración para pedir su bendición, ¿ya? Padre amado que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad de haber concluido este curso. Este es el capítulo último, Señor, y seguramente después haremos un colorario o algo, Señor, pero ahora, Señor, te pedimos tu bendición para que este sea de bendición para tu pueblo. Que muchos lo puedan disfrutar y también aprovechar de ocuparlo, Señor, en su vida diaria para con sus liderados y también para saber ser un buen líder y ser también un buen apoyador de los líderes, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, curso de liderazgo. No sé si hay algún comentario, me interrumpen nomás si quieren saber algo, pero es importante haber tratado este tema de la salvación porque hay muchos, digamos, engaños en eso. Satanás ha sido muy astuto en el sentido de cuando nos lleva a un extremo.
y después algunos reaccionan, ¿cierto? Y se dan cuenta de que están en un extremo y tratan de centrar el tema. Entonces él aprovecha como ese momentum que lleva esta energía, ¿cierto? Y lo lleva al otro extremo. Entonces nosotros no, tenemos que esforzarnos por mantener el equilibrio, ¿ya? Y eso es lo que tratemos de hacer hoy día en cuanto al método que Dios dispone para la salvación tuya y de tus liderados. Entonces, vamos a ver trabajo en equipo. ¿Qué significa esto? El propósito, obviamente, el objetivo es promover la colaboración, como dijimos, y el compañerismo con con unidad de propósito. Eso es lo que tiene que haber en el equipo. Por eso ahí están todos con manos juntas, ¿cierto? Empuñándose y dándose apoyo unos a otros, chocando las manos. Entonces, y mira que es este tema, este, digamos, lema que le puse ahí. Un buen líder sabe que el éxito es colectivo, no es solamente de él, ¿cierto? No es él quien va a lograr todas las cosas, ¿cierto? Y va a llevarse los aplausos, no, es del grupo. No es una cosa individual, como dicen, no es individual. Realidad que depende de él en primer lugar, ¿cierto? Pero también en gran medida de su mismo grupo, ¿ya? Uno dice, claro, es la responsabilidad de él. No, no tan solo de él. El grupo también tiene que colaborar. Así como lo hizo, ¿se acuerdan? Jonatán. Supo menguar para que su líder, que la admiraba, ¿cierto? David, creciera. Lo hizo también Juan el Bautista. Supo menguar para apoyar, ¿cierto? La obra de Cristo, el verdadero Mesías. Así también tenían que hacerlo los apóstoles. Así tenían que hacerlo también todos los patriarcas. Pero cosa muy difícil lograr. Por eso es que vamos a tratar el tema en profundidad hoy día. Ejemplo de saber dejarse liderar y también saber apoyar al líder, tenemos un ejemplo maravilloso que es de la mujer virtuosa. Sale en Proverbios 31:10, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. ¿Y por qué? Porque es una verdadera apoyo para la familia y para el jefe de hogar. El jefe de hogar que encuentra una mujer virtuosa, ¿cierto? Le es más valiosa, dice, que las piedras preciosas. ¿Por qué? Porque sabe que todo va a marchar bien, porque tiene una verdadera apoyadora, ¿cierto? Una verdadera ayuda idónea como fue diseñada por el cielo, ¿cierto? O fue planeada por Dios. Ahí tenemos un ejemplo de cómo apoya también los liderados también al logro del equipo, del grupo. La unión hace la fuerza. Mire lo que nos La dice. unión hace la fuerza, la división significa debilidad. Cuando los que creen la verdad presente están unidos, ejercen una influencia poderosa. Satanás lo comprende bien. Nunca estuvo más resuelto que ahora a anular la verdad de Dios, causando amargura y disensión entre el pueblo del Señor. El mundo está contra nosotros, y también las iglesias populares. Las leyes del país pronto estarán contra nosotros. Si ha habido alguna vez un tiempo en que el pueblo de Dios debía unirse, es ahora. ¿Se da cuenta? Es súper importante que aprendamos a estar unidos. ¿Cómo puede ser que en la iglesia haya disensión? No corresponde, ¿cierto? Es que Satanás es justamente lo que busca, causando amargura y disensión entre el pueblo del Señor. Eso es lo que busca. Estas rivalidades. Y obviamente eso va a generar mucho daño. Y lo hace. Entonces, el mundo ya está contra nosotros. Si todos están contra nosotros, incluso los religiosos van a estar contra nosotros, incluso hasta las autoridades civiles van a estar contra nosotros. Van a poner leyes en contra de nosotros. Y de nosotros también vamos a tener que estar en contra de nosotros mismos. Ya es el colmo, ¿cierto? Bueno, tenemos que aprender también a trabajar en armonía y saber tolerarnos y amarnos a pesar de las diferencias como lo vimos en las clases anteriores. El ejemplo máximo, ¿cierto? Que Dios nos ha dispuesto y nos ha enseñado en la Biblia y que lo han ocultado, ¿cierto? Y que es vital que nosotros lo desmenucemos y lo mostremos al mundo, es el ejemplo de la Trinidad, ¿ya? Por eso que ha sido tan atacada. La postura bíblica es que tenemos un Dios Padre, ¿cierto? Un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Entonces ahí vienen los problemas, porque decimos, pero los tres son uno. Eso es lo que enseñamos, ¿cierto? Por eso es que podemos decir que tenemos un solo Dios. Pero aquí vienen, ¿cierto? Algunas contradicciones. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser?
Es un tema delicado ese que nos lleva a sostener aparentes contradicciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo hemos entendido bien o no se ha formulado bien. Vamos a desmenuzarlo nosotros. Judíos y musulmanes nos pueden calificar de politeístas. Ustedes tienen tres dioses, y de hecho pasa. O incoherentes. Por ejemplo, si un judío me pregunta, oye, ¿cuántos dioses tienen ustedes? No, un solo Dios. ¿Ah? Yo le respondo así. Y si me dicen, bueno, y Dios Padre es Dios, ¿cierto? Sí, sí, Dios Padre es Dios. Y Dios Hijo Jesús es Dios, ¿o no? Eh, 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 sí, también. Entonces, ¿y el Espíritu Santo es Dios también? Sí, también. ¿Y son las mismas personas? No. Entonces, ¿cómo es la cosa? Tienes tres dioses, po. O sea, eres politeísta. ¿Cómo quedó ahí? ¿Entiendes? Sí, tengo tres dioses, pero es que no, es que son uno. ¿Pero son la misma persona entonces? No, entonces estoy mal de la cabeza. ¿Cómo se dice? Tienes tres dioses y dice que son uno y te preguntas si son la misma persona con distintas formas de expresarse. No, tú me dices que son personas distintas. Entonces, ¿ah? O eres incoherente o eres politeísta. ¿Ah? Ya gracias a los católicos nos llaman incluso adoradores de ídolos. Usted le pregunta a los judíos, ¿qué piensas tú del cristianismo? Y dicen, no, ustedes son idol worship, dicen adoradores de ídolos. Y es verdad, porque la Iglesia Católica todavía nos saca las imágenes y se arrodillan y andan paseando a la Virgen, y eso está prohibido en la Biblia, ¿cierto? En el segundo mandamiento que la Iglesia Católica borró, ¿ya? Entonces, lamentablemente, ya tenemos mala fama. Y los musulmanes igual, ¿cierto? Nos pueden calificar de adoradores de ídolos porque ellos consideran eso una blasfemia grave. Una vez invitamos a muchachos que eran musulmanes a la iglesia, a una familia muy linda, y alguien decidió regalarle una fotito así de las imágenes de Jesús haciendo una obra ahí a los niños, le regalaron, y el niño lo miró, así el niño más chico, miró al hermano, el hermano le hizo el tiro así. No, y lo devolvió. ¿Por qué? Porque para ellos esas laminitas también son acercarse a los ídolos, ¿entiendes? Fíjese, hasta eso son delicados ellos porque consideran que nosotros adoramos esas cosas, ¿ya? Como lo hacen los católicos. Entonces, tenemos que arreglar, explicar muy bien, y eso es un trabajo difícil porque ya nos ha puesto un muro para llegar a musulmanes, para llegar a judíos, ¿entiendes? Lamentablemente. Entonces, ¿cómo podríamos corregir nuestra posición? Esta es la pregunta relevante. ¿Cómo podemos corregir esta posición contradictoria que nosotros presentamos? Para eso vamos a hacer un estudio más profundo sobre este tema. Analicemos el término Ejad Elohim, que es el que se ocupa en la Shema judía, que es la oración más importante que tienen los judíos y la repiten a diario. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Elohim, Jehová uno es Ejad, uno, Ejad. ¿Ya? Entonces está en Deuteronomio 6, verso 4. En la Escuchemos esto. Shema, la palabra Elohenu es una palabra plural y quiere decir nuestros dioses. Por tanto, la Shema realmente debería traducirse de la siguiente forma. Escucha Israel, Yahweh nuestros dioses, Yahweh son uno. Claro. ¿Y cómo pueden ser tres dioses uno? Analicemos el término hebreo Ejad Elohim, ¿cierto? La palabra Ejad, que es la primera palabra, ¿cierto? Literalmente significa uno o unidad, ¿ya? De hecho, cuando dice este grupo son uno, ¿cierto? Ah, está hablando del número uno, pero es porque no lo quiere decir en cuanto a que son una persona, es un grupo ya. Son uno, ¿por qué? Porque están afiatados, están unidos, son un mismo espíritu, ¿entiendes? Eso es lo que uno quiere decir. Eso mismo se aplica aquí. No se refiere necesariamente a un número absoluto, sino a una unidad compuesta. Ejemplo en Génesis 2:24. Mira aquí, este ejemplo es clarísimo. Se dice que el hombre y la mujer serán una sola carne. Se ocupa la palabra ejad. Basar ejad, una sola carne. No significa que sean una persona, sino que están unidos en propósito y relación. Así son el complemento, ¿cierto? Cóncavo y convexo, se unen. Eso es lo que Dios determinó y lo aplica también al hombre y la mujer. Los dos unidos son una sola carne. ¿Entiendes? Y de hecho, de los dos, de la unión, sale una mezcla genética de ambos y producen una sola carne que es el hijo. ¿Entiendes? Ahí está reflejado
la unión de ambas genéticas heredadas de los padres. ¿Entiendes? Interesante. ¿Eh? La palabra Elohim ahora. Elohim es un término plural en hebreo. Y algunos tratan de enredar el tema. De hecho, hasta los papas a veces, en vez de ponerse Juan Pablo II, ¿se acuerdan? Segundo, Johannes Paulus Secundum. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no, en plural es más significativo, así como lo hace Dios también. Trataron, ahí con eso pervierten el lenguaje, porque en realidad es Johannes Paul Secundus, es lo que dice la declaración original. ¿Entiendes? Se usa erróneamente para referirse a Dios, pero gramaticalmente es plural. Dioses. Una traducción más aceptable podría ser deidad. Claro, por la deidad no dice cuántos números son. Deidad. ¿No? La deidad, así como la humanidad, ¿cierto? Son varios, o uno da lo mismo, son humanidad igual, ¿cierto? Y también deidad podrían ser varios. Sería más aceptable. La pluralidad se demuestra en Génesis 1:26. ¿Por qué? Dice, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El verbo hagamos está en plural, lo que confirma una pluralidad en la divinidad. ¿Ya? La frase Ejad Elohim, entonces, tradicionalmente se traduce como Dios es uno. Una traducción más literal sería los dioses son uno, lo que asusta a algunos cuando en realidad esto contiene una enseñanza fundamental. Ahí está la enseñanza y eso es lo que el diablo ha querido evitar, ¿cierto? Porque nosotros deberíamos imitar lo que es Dios o la familia divina, imitarla con la familia humana. ¿Ya? El énfasis no está en la cantidad, no importa si son 10, 2, 3, 4, no importa. Lo importante, sino en la unidad perfecta de la Trinidad. Eso es lo relevante. Eso es lo que se está apuntando ahí, ¿cierto? Que los tres son uno. ¿Ya? ¿Por qué? Ejemplos bíblicos de unidad plural. Tenemos el caso cuando dice hagamos al hombre, pluralidad en acción, ¿cierto? Varón y hembra los creó, dice, ¿cierto? La imagen de Dios se refleja en la complementariedad. ¿Sabe? Porque dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice, pues dice, varón y hembra los creó. ¿Cómo? Imagen y semejanza. Lo vimos en una oportunidad cuando vimos el Espíritu Santo y la Trinidad, ¿no? Donde en realidad es un reflejo de la familia divina, lo que es la familia humana. Padre, madre, hijo, tenemos Dios Padre, Dios Hijo y la Madre, ¿entiende? La Trinidad. Jesús ora, que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, ¿cierto? Porque ellos son uno, yo en ti y tú en mí, ¿entiendes? Así también nosotros tenemos que tratar de ser uno como hermanos en Cristo. La unidad divina como modelo para la comunidad humana. Eso es lo que andamos buscando. Y eso es lo que se debe lograr. Dios es uno, o los dioses son uno. ¿Cuál es la acepción correcta? Veamos. Lo que creemos leer, la mayoría ha creído leer eso, pero la verdad es que no está leyendo eso en la Biblia. Leamos, mira lo que dice ahí. Entonces dijo Entonces, Dios, hago al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón lo creó. así debería, eso es lo que nosotros creemos leer. Pero la verdad es que gramaticalmente está correcto, pero no es lo que dice la Biblia. Lo que, lo que leemos en realidad, mire, lo que leemos en realidad. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Claro, como el texto no se entiende, porque es como dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que a lo mejor estaba hablando con los ángeles en algunos. No, pues, está hablando de la deidad. Lo que deberíamos leer ahora viene ahora. Entonces dijeron las deidades, hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y las deidades crearon al hombre a imagen de las deidades los crearon, varón y hembra los crearon. Ahí está gramaticalmente correcto. Además que la palabra es plural, entonces pongámosle, para no poner dioses que suena feo, a lo mejor para muchos, pues que pongámosle entonces deidades. Las deidades dijeron, plural, ¿cierto? Hagamos a la humanidad, ¿cierto? Conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y las deidades crearon al hombre a imagen de las deidades los crearon, varón y hembra los crearon, porque implícitamente entre el varón y la hembra también estaba el hijo. De la unión de ambos iba a salir el hijo. ¿Entiendes?
Entonces ahí está la Trinidad reflejada en la humanidad. Pero hay una aparente contradicción. Mire lo que dicen los textos ahora. Porque dice la Biblia en Romanos 3:30, dice, porque Dios es uno. Bueno, entonces, ¿cómo son tres o uno? ¿Ya? Fíjate lo que dice acá, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso sale en Primera de Tito o Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Entonces, tenemos un Dios o tres dioses. ¿Cómo es la cosa? Bueno, todo eso se explica por lo siguiente. Ahí viene el asunto del liderazgo. Vean. Implicación teológica. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, no pueden haber dos señores. Ah, interesante, ¿eh? Tenemos a tres personas o seres que tienen la misma categoría, ¿cierto? De jerarquía de dioses, ¿cierto? O seres humanos, ¿cierto? Pero son uno. ¿Por qué? Porque tiene que haber uno que es el que lidera. Y los otros tienen que saber subordinarse. Por tanto, no es politeísmo. La voluntad del Padre es la que finalmente se cumple. Ahí está la explicación. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tanto Cristo y el Espíritu Santo se subordinan voluntariamente al Padre, unidad en propósito, con estilos distintos, pero el propósito es del Padre. Cristo lo dijo muchas veces, yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer lo que el Padre me envió. Y cuando se refirió al Espíritu Santo, dijo, Él viene a decir lo que se le ha dicho que diga. ¿Entiendes? Entonces, actúan unánimes con estilo distinto, porque sabe Dios delegar. Así como tú de repente puedes nominar a un hijo que haga una tarea o tu empleado que haga una tarea y tienes que darle libertad porque tú sabes que él va a respetar tus linderos. Sabes que va a guiarse por los principios que tú le enseñaste. Lo va a hacer a su forma de ser, que es distinta a la tuya. Pero también va a lograr los mismos propósitos y objetivos. Así lo hace Cristo cuando estaba acá. Por eso es que Cristo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, porque no pueden haber dos cabezas. ¿Entiendes ahora? Por eso que tiene que haber una cabeza. La cabeza en el sentido era Cristo cuando estaba delegado a él para dirigir y el Padre y el Espíritu Santo lo apoyaban. El Padre dijo un momento, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y el Espíritu Santo también ayudaba haciendo las obras de milagros. ¿Entiendes? Así nosotros también tenemos que ser uno. Esto es lo que asegura que tenemos un solo Dios verdadero, aunque se manifieste en pluralidad. ¿Entiendes? Y esto es lo relevante que tenemos que aprender y enseñar, porque Dios busca la unidad, por lo tanto tenemos que respetar al líder. Él tendrá su forma de proceder. Él tiene su mecanismo, ¿cierto? Y de repente lo podemos tratar no, que queremos doblarle la mano, ¿cierto? Hacerlo como haga, como yo quiero, pero él es el que está liderando, ¿ya? Hay que dejarlo que lidere, ¿cierto? Y apoyarlo, ¿cierto? Libremente. Y después me tocará a mí a lo mejor liderar. Y yo voy a tener ¿cierto? Liderar y él te va a tener que apoyarme. ¿Cierto? Si él me delega a mí una misión, va a tener que dejarme hacerlo como corresponde, porque sabe que yo voy a respetar los linderos, etcétera. Ese es el objetivo principal del liderazgo y por qué tenemos que andar unidos. ¿Y la unidad cómo se logra? ¿Se fija? No tan solo depende del líder, también depende de los liderados. ¿Por qué este concepto es tan importante? La familia humana debe imitar esta unidad. Padre como cabeza, madre e hijos en cooperación voluntaria. Pero el padre, así como lo hace Dios Padre, también puede delegar. Y decirte, ya, he decidido, mi amor, que usted dirija, ¿cierto? O hijo, ya, bueno, usted mande, hijo, ¿cómo lo quiere hacer usted? Y muchas veces va a ser importantísimo eso, porque está enseñándole a ser un líder también. Rebelión contra la unidad destruye la armonía. Ejemplo, la división en las familias modernas. Familias modernas están destruidas porque le han dicho a los muchachos que se rebelen con sus padres. Le han dicho a la mujer que no puede aceptar el liderazgo masculino, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo se te ocurre? No dejes que te mande tu marido, ¿cierto? Y empiezan la rebelión, ¿ya? División en los gobiernos. No, el gobierno ahora está un presidente de izquierda, no lo apoyemos. Con todo lo que diga, le digámosle que no, que no, que no. Está de derecha también los de izquierda. Entonces, eso destruye los países, los divide. Y división en la iglesia, ¿cómo puede ser? Nosotros que tenemos este mensaje. ¿Cómo hacer? De repente empezamos a estar en contra del pastor, en contra del anciano.
cuando deberíamos estar en armonía. ¿Ya? El trabajo en equipo refleja este mismo principio, subordinación voluntaria y unidad de propósito. Vamos a ver una cita inspiradora de Elena de White. Dice aquí en Joya de los Testimonios, tomo 2, dice, el Señor desea que su pueblo trabaje unido, como un solo cuerpo, bajo una sola cabeza. ¿Ya? Analogía empresarial. En una empresa no pueden haber dos gerentes generales. ¿Se le ocurre a usted eso que suceda? ¿Ya? Genera división. Y por lo mismo, Cristo lo dijo, ¿cierto? No pueden haber dos cabezas, no pueden tener tú dos amos, no puedes amar a Dios y a las riquezas. No, te decide por cuál te decides, pero no puedes tener dos frentes. ¿Por qué? O amarás a uno y odiarás al otro. No es correcto. Entonces, por eso, de hecho, muchas veces pasa que la persona tiene amor por las cosas materiales, entonces empieza a odiar la iglesia. Porque la iglesia le pide que no, que se desprenda, que dé a los pobres. No, no, entonces, ¿te fijas? Y empieza a odiar a Dios. Eso no puede suceder. Mejor que se destine a ese Dios nomás, a ese Dios, al dinero, y no al Dios Padre que nosotros amamos. En un barco no puede haber dos capitanes. Uno dirá, vamos al norte, el otro dirá al sur. No se puede partir el barco. En un ejército no puede haber dos comandantes. Tiene que haber un comandante que dirija cómo se va a armar la estrategia. Si alguien aparece y dice, no, no le hagamos caso al comandante, hagamos esta otra cosa, se destruye la defensa, se destruye la iniciativa o el plan de guerra que tiene el comandante. ¿Quién debe dirigir la iglesia entonces? ¿Ya? Algo se insinuó. ¿Quién debe dirigir la iglesia? Mira lo que dice acá. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está ¿dónde? En los cielos. ¿Quién es entonces la cabeza? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Ah? Hay quien dirige todo. Por eso es que podemos decir que tenemos un solo Dios, porque el que debe estar a la cabeza de la iglesia no es el pastor, no es el anciano, es Dios Padre. Y si alguien se opone a eso, bueno, debemos juntarnos y orar para que el Padre actúe y tome conciencia y tome acción, ¿cierto? No es la junta de iglesia la que debe decidir, desglosar, no, es la unción del Espíritu Santo el que debe actuar. Y para eso debemos orar. Así lo hacía Elena de White. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la rebelión de Kellogg, por ejemplo? También fue Dios que intervino. ¿Por qué? Porque la iglesia es el tesoro más precioso que él tiene en este mundo. Entonces, su tesoro, ¿quién lo va a cuidar? Él mismo tiene ganas de cuidarlo. Entonces, si nosotros le decimos a él que intervenga, lo va a hacer con gusto, porque es su iglesia. ¿Se entiende? Aplicación práctica, entonces, la unidad en la Trinidad es modelo para la unidad en el liderazgo y en los equipos humanos. ¿Ya? Por eso es que Dios se esmeró en predicar, en enseñar eso en el momento, al inicio. Por eso hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿cierto? Y siempre se ha enseñado que son un solo Dios, ¿cierto? Ejad Elohim, ¿cierto? Donde dice los dioses son uno. Eso es lo relevante. Eso es lo que Dios quiso transmitir desde un comienzo. Lamentablemente el diablo ha metido la cola y ha pervertido todo. Ah, ustedes son politeístas. No, tenemos un solo Dios que es Dios Padre. ¿Cierto? Y eso se demuestra incluso porque el Hijo y el Espíritu Santo, a pesar de ser dioses, se subordinan al Padre. Están unidos. ¡Wow! Eso sí que es importante y potente. ¿Entiendes? Pero él transforma, empieza a pervertir los conceptos. ¿Para qué? Para que uno se desvíe del camino. Dios es amor. Su voluntad busca lo mejor para nosotros. ¿Qué mejor definición? Amor. Y si él es amor, entonces, ¿puede él desearnos algo malo? Incluso al pecador más empedernido, Dios le ama y quiere salvarle. Y le da el camino para que él pueda salvarse y pueda recuperarse y de ser un asesino pueda ser un príncipe en su reino. Se han convertido asesinos, se han convertido homosexuales, se han convertido personas que creen que ya no tienen salvación. Pero el Señor es tan misericordioso, tan amor, tan bueno, que lo hace. Él hace la obra, no nosotros. Ejemplo bíblico, cuando los discípulos estuvieron unánimes, ¿qué pasó? Descendió el Espíritu Santo, eso está en Hechos capítulo 2, ¿cierto? ¿Cómo estaban ellos? Unánimes.
No significa eso que pensaban lo mismo, no, pensaban distinto, pero tenían los mismos principios, el mismo amor, la misma comunión, ¿ya? Y por eso que lograron recibir el Espíritu Santo. Ahí se derramó. ¿Cuándo? Cuando eran uno, ¿entiendes? La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dice la Biblia. Hechos capítulo 2 verso 1. ¿Ya? Y hoy día también nosotros estamos esperando el Espíritu Santo y queremos lograr ese mismo resultado, ¿cierto? Que se derrame el Espíritu Santo sobre nosotros, porque hay una obra grande que hacer. Necesitamos estar unidos. Necesitamos entender claridad de los conceptos y todo eso. Valor de la unidad. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero va del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. ¿Se entiende? Es importantísimo entonces, por lo menos andar de a dos. Imagínense un grupo más grande, con mayor razón, porque pueden caer dos a veces. Y los otros cuatro que estén ahí lo levantarán, ¿cierto? Y eso es lo que busca Dios en la iglesia. Que nos ayudemos, que nos apoyemos entre todos. Yo he sido grandemente bendecido al hacer este curso, en cuanto a entender lo que significa liderazgo, en cuanto a ver también el apoyo que he tenido. Hay personas claves que me han apoyado hasta económicamente. Entonces dice, pero ¿cómo, cierto, Señor? ¿Cierto? Pero el Señor está atento a cuando uno hace algo voluntariamente por Él, el Señor se encarga de resolver todos los asuntos necesarios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Entienden? Dios obviamente busca, Él repartirá los dones de acuerdo con la complementariedad necesaria que hay en la iglesia. Unos serán maestros, otros serán profetas, otros serán personas que sanen enfermos, y el Señor te va a dar lo que a ti te gusta también. Y de repente algunos se va a pasear por varios dones en su trayectoria de vida. Porque algunos puede decir, no, a mí ahora me gustaría sanar enfermos, ¿cierto? Y el Señor te lo va a dar. El Señor pone tu deseo en el corazón, ¿cierto? Y tú, sí, Él sabe leer tu corazón y sabe lo que tú deseas. Entonces, eso está abierto para ti y para todos. Y hace grandes cosas. Hay iglesias. Ayer hablábamos con un pastor donde él contaba que el canal Vida Visión, que fue un canal donde yo también presenté temas, 10 temas de arqueología bíblica, y en ese canal se logró que se organizara y que creciera de forma explosiva, gracias a un pastor que después se retiró de ahí porque los otros se lo corrompieron. El pastor, ¿por qué? Porque se hicieron milagros. Se sanó una persona inválida, ¿cierto? Y después hubieron más milagros. Entonces, claro, la gente acudió en masa a ese programa, digamos, y después se transformó en un canal de televisión. Entonces, eso es lo que nosotros sabemos que Dios quiere darnos a nosotros. Si cuando nosotros empecemos a hacer la obra del Señor decididamente y nos unamos, el Señor va a derramar su Espíritu Santo y vamos a hacer todo ese tipo de obras maravillosas que Él tiene planeadas para nosotros. ¿Y usted cree que no se va a llenar la iglesia de participantes, de gente que está tan necesitada? Claro que sí. Para allá apuntamos. Principios básicos para lograr la unidad. Miren, comunicación. Súper importante que haya una buena comunicación y transparencia en la comunicación. No andar ocultando cosas, sino que ser transparente, pero de buen ánimo. Confianza, ¿cierto? Tiene que elaborarse la confianza. Uno no puede estar con alguien si no se confía en esa persona. ¿Tú te casarías con alguien que tú sabes que te va a traicionar? No, ¿cierto? Tienes que tener confianza. No puede haber una sospecha en la familia. De que no, que anda, ¿con qué anda? ¿Por qué te llamo y no contesta el celular? Es terrible. Se angustia, eso no es vida, ¿cierto? Roles complementarios, ¿cierto? Yo hago una cosa, tú haces otra. Pero todos tenemos que estar ocupados en las tareas del Señor o las tareas de la casa o las tareas de la empresa.
¿cierto? No puede hacer toda la misma tarea. Tiene que ser roles complementarios, ¿cierto? Tú haces esto, yo hago esto otro, ¿cierto? Y nos juntamos y hacemos cosas de manera que todo vaya en armonía. Liderazgo servicial. No estamos los líderes para ser servidos, sino que estamos para servir. Estos son los principios básicos para lograr la unidad. La unión hace la fuerza. Lo dice el espíritu de profecía. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos comunes y cómo superarlos? Que son muy importantes. Uno de los obstáculos comunes que hay es el ego. No, es que yo quiero primero. Dios tuvo tarea difícil con los discípulos, ¿no? El ego. 3 años y medio y como que no funcionaron. Vamos a verlo más adelante. El ego es súper, súper dañino. Y todos tenemos lamentablemente el ego muy elevado. Basta que me ofendan y, en cambio, aguantar la provocación no es fácil. Ayer a mí me costó un montón. Me insultaron cuando pasé con luz amarilla. Pasaste con roja. Pa, 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 pa. Y yo ahí aguantándome, aguantándome. No podía ser un exabrupto. Tenía alguien a mi lado que no podía tampoco demostrar que yo era del mismo tipo de persona que eran ellos. ¿Entiendes? Rivalidad. También, ¿cómo competir con...? No, ¿qué pasa? Hay muchas mujeres que se casan y empiezan a competir con su marido, porque eso le ha metido en la idea, en el mundo, ¿cierto? No, que no, tú puedes dejar menos, no, si él es ingeniero, tú también tienes que sacar ingeniería, no, si tú acá, y empiezan a competir con el marido. No tiene sentido, ¿cierto? Porque tiene que ser complementario. Siempre me acuerdo de mi cuñada, la esposa de mi hermano, que un día ella, muy acongojada, me pidió consejos y yo le dije eso. Lo que pasa es que tú estás compitiendo con mi hermano. Le dije, no tienes que hacerlo. Tienes que apoyarlo. Y vas a ver que él se va a ir hacia arriba. Y tú vas a disfrutar de todo lo que él te entregue. Así lo hizo. Hoy día vive en Miami, tiene una casa en Miami, tiene casas también en México. Va a los callos de México, donde van todos los artistas, van a pasar sus vacaciones, imagínense. Y ella juega tenis, lo pasa muy bien. ¿Entiendes? Pero apoya a mi hermano. ¿Entiendes? Hizo caso al consejo. La rivalidad no es buena, destruye. Entonces, lo mismo cuando hay un grupo, no puede haber rivalidad entre ustedes, ¿ya? O entre nosotros. Comunicación errática. No puede, a veces la falta de comunicación, no se comunican, o errática, se entiende mal las cosas. Hay que corregirla, hay que tener buena comunicación y transparencia. Yo les conté el caso de una unidad en el Banco de Chile donde habían dos unidades que se odiaban entre ellas y que dependían de un mismo jefe de sección. El jefe de sección habló conmigo, me dice, Jorge, ¿qué hago? Mira que esto no se puede ver, están enojados estos grupos. Entonces, yo le dije, bueno, haz un enroque, cambia uno de acá y ponlo allá. Yo sabía que era problema de comunicación. Yo iba a saber cómo se arregla todo. Ya, pues me hizo caso. Jorge, santo remedio. Claro, al principio, cuando lo pusimos ahí, el tipo, los otros compañeros se alejaron, no querían ni hablar con él. De repente, como estaban obligados a conversar, dijo, ay, que ustedes se pasaron lo que hicieron el otro día. No, eso no fue tan así. ¿Cómo que no fue así? Están todos con mala información y después habían hecho más cosas. Al final terminaron un asado, todos abrazados y súper bien. ¿Ve? Gracias a una comunicación más efectiva. ¿Por qué? Porque no se hablaban. Y habían tenido malas interpretaciones. Por eso hay que preocuparse de que haya muy, muy buena comunicación. Mas ellos callaron, mira lo que dice en Mateo 9:34, hablando de los discípulos. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Claro, se avergonzaron ante Cristo. Cuando, ¿qué discutieron ustedes en el camino? No le quisieron decir. ¿Por qué? Porque estaban discutiendo acerca de quién. No, que yo soy el más importante, porque yo llevo los tesoros aquí, la plata, Judas, ¿cierto? El otro, no, porque yo hago los milagros con Jesús aquí. No, porque yo lo acompaño, sí, yo soy el discípulo amado. Peleaban por el liderazgo. No, que yo quiero sentarme a la derecha y mi hermano a la izquierda. Rivalidades, ¿cierto? Comunicaciones erráticas. El ego. Y 3 años y medio, ¿cierto? Y parece que no habían servido de nada. Reflexionemos sobre esta discusión que mantenían los discípulos y su experiencia, o tu experiencia con tus socios. ¿Has tenido problemas de ese tipo? Con tus comunidades, a veces en las asambleas de, qué sé yo, de juntas de vecinos, o en los clubes que has pertenecido.
hay rivalidades, ¿por qué gallego? Hay rivalidad, hay comunicaciones erráticas. ¿O es la misma iglesia? ¿Has tenido una mala experiencia? ¿Quieres compartirla? ¿Quieres decirnos qué pasó y si lo lograron solucionar? Esta es la oportunidad para que apoyes nuestro podcast. ¿Por qué Cristo demoró 3 años y medio en formar a los discípulos y parecía que no había logrado avances significativos? ¿Alguien quiere comentar sobre eso? ¿Por qué piensas tú que a pesar de 3 años y medio con el modelo perfecto que era Cristo, y no habían entendido? Sin embargo, después cambiaron. Después vimos a discípulos que hacían maravillas, ¿cierto? Y humildes. Y estaban algunos de ellos encarcelados. Todos fueron asesinados. Bueno, salvo uno que trataron de matar, que será Juan, ¿cierto? Y que yo creo que puede estar hasta vivo. No sé en realidad cómo terminó él, pero bueno, es un misterio. Y Cristo dijo, ¿quieres que yo que esté vivo hasta que yo vuelva? Capaz que era cierto. Pero Juan no lo afirma, pero puede ser. Y el discípulo amado también tuvo eh, detractores. Lo vamos a ver más adelante, al final. ¿Alguien quiere comentar algo? Es la oportunidad. Precauciones contra los enemigos. Vamos a ver un ejemplo en Nehemías. A veces tú vas a tener el mejor plan, el pueblo puede estar unido contigo. ¿Por qué estaban unidos aquí? Porque estaban volviendo de Babilonia, ¿cierto?, a reconstruir Jerusalén. Con todo, un milagro había sucedido. El rey les apoyó con dinero, con todo lo que necesitaran, ¿cierto? Y los favoreció para que emprendieran la campaña de reconstruir Jerusalén. Y para eso tenían que edificar los muros. Sin muros no hay protección asegurada. Lo mismo tú, cuando decides por Cristo, por la idea de formar tu familia en los caminos del Señor, tienes que preocuparte de edificar los muros para que no haya contaminación desde afuera. ¿Ya? Entonces Nehemías estaba en esa gran tarea de edificar los muros. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, y hacía burla. Uno de los ataques que hay es la burla. Sanbalat era un árabe que era del sector, ¿cierto? Y cuando dijo, estos están construyendo el muro, pero ustedes qué van a construir, ¿cierto? Mira, mira cómo se burlaba. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. ¿Ya? Se burlaba, y además ellos, ¿qué hicieron para defenderse? Fueron a recriminarlo, a acusarlo con el rey. No, ¿cierto? ¿Qué hicieron ellos? Oraron a Dios. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Claro, cuando el pueblo está unido, trabaja con ganas, ¿cierto? Y todos estaban con un mismo propósito. Tenían un muy buen líder que era Nehemías. Y Edras también estaba involucrado ahí. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¡Wow! No tan solo se burlaban, y tampoco le deseaban cosas malas, sino que además se encolerizaron mucho cuando el diablo no puede neutralizarte con burlas o cosas similares, ¿cierto? Entonces van a atacarte. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Eso, consiguieron el objetivo de asustar. Mira lo que es. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Mira, ya tenían intenciones de asesinarlos, matarlos. ¿Ya? Los enemigos estaban dispuestos a detener esta obra. Pero mira lo que pasó. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas,
con sus lanzas y con sus arcos. Después miré, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Fíjese pero sucede que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, judíos, ¿cierto? Nos decían hasta 10 veces, se repetían eso que acaba de leer el texto. ¿Entiendes? Entonces los mismos judíos los traicionaron y empezaron a hablarle en contra. Y después incluso invitaban a Nehemías, ¿cierto? Ven acá, queremos discutir contigo. No, estoy muy ocupado. Decía, no caí en la trampita. ¿Cierto? ¿Pero por qué? Porque estaba conexión con Dios, ¿cierto? Y Dios le iba revelando qué actitud era la correcta. Él sabía lo que sucedía en el otro lado. Sabía la odiosidad que le tenían. Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. De noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Que ya hasta dormían con la ropa puesta, porque listos para la batalla, dispuestos para neutralizar las acechanzas del enemigo. Eso se logró con la unidad del pueblo, todos unidos con un mismo propósito. Y eso es lo que tenemos que lograr también nosotros con nuestros liderados. Tenemos el ejemplo también del Nuevo Testamento de Pablo y sus equipos misioneros, súper importante. Pablo fue un líder que nunca trabajó solo. Siempre formó equipos misioneros que multiplicaron el alcance del Evangelio. Sus compañeros, como ejemplo Bernabé, Silas, Timoteo, Lucas, entre otros, fueron clave para consolidar iglesias, acompañar en viajes difíciles y sostenerlo en momentos de persecución. ¿Ya? Un líder natural. Por eso es que Dios lo eligió. Sabía de liderar. Él había organizado todas las persecuciones cuando era Saulo, ¿cierto? Para neutralizar definitivamente a este pueblo que estaba creciendo en forma increíble hasta que Dios se dio cuenta de que era un tormento valioso, que estaba luchando contra su conciencia y lo convierte de lomo y tomo, ¿cierto? En Pablo, ¿cierto? El gran evangelista hacia los gentiles. ¿Cierto? Y eso es lo que hizo Pablo, gracias a formar equipos. Era un líder natural. Y eso es lo que tienes que hacer tú. También formar líderes, formar también grupos de personas que colaboren contigo. Principales equipos misioneros de Pablo. Tenemos el primer viaje, Pablo y Bernabé, enviados desde Antioquía. Juan, Marcos los acompañó inicialmente. Segundo viaje, Pablo con Silas. Luego se unieron Timoteo y Lucas. Este viaje llevó el Evangelio a Europa. Filipos, de Tesalónica, Corinto. Tercer viaje, Pablo acompañado por un equipo más amplio, ¿cierto? Timoteo, Tito, Erasmo y otros colaboradores locales. Y el viaje a Roma, uno de los más importantes. Pablo viajó con Lucas y otros creyentes, mostrando que incluso en prisión seguía acompañado. ¿Ya? En la prisión, ¿cierto? ¿Quiénes llevaban las cartas? Eran justamente estos discípulos. ¿Quiénes eran los que, bueno, Pablo con su ejemplo predicó tan bien y fue tan noble su actitud y todo eso que incluso hasta en la corte de Roma se convirtieron. Por eso es que Roma entera después se convierte al cristianismo. Se dieron cuenta que el cristianismo era válido y que llevaba, porque estos tipos respetan la autoridad, no traicionan. ¡Wow! ¿Cierto? Saben ser liderados, aceptan la autoridad del rey porque dicen que el rey o el director fue puesto por Dios. Entonces, aunque sea un rey difícil, aceptemos y hagámosle caso. No eran los revoltosos que andaban provocando rebeliones, ¿entiendes? Eso es el cristianismo. Somos un ejemplo de eso. ¿Cómo puede haber rebelión en la iglesia? ¿Cómo puede haber disensión entre hermanos?
No debe existir eso. Características de sus equipos, fíjese. Diversidad. Incluían judíos, gentiles y gentiles, jóvenes como Timoteo y líderes maduros como Bernabé. Claro, él decía, no, nadie menosprecie tu juventud, Timoteo. ¿Cierto? Tú puedes, y lo potenciaba y le daba y creó cartas para él. ¿Entiendes? Líderes maduros también como Bernabé, gente mayor, es decir, no hacía discriminación, ¿ya? Y también incluso hasta mujeres habían dentro del servicio. Complementariedad. Cada uno aportaba talentos distintos, ¿cierto? Predicación, por ejemplo, enseñanza, apoyo logístico, escritura. Son los que se dedicaban a escribir, otros que se dedicaban a ser mensajeros, pero todos tenían una eh, parte complementaria que aportar. Resiliencia. Enfrentaron persecuciones, cárceles y naufragios juntos. Y de todos ellos salieron, ¿cómo? Con la frente en alto, ¿cierto? Y dichosos y felices de haber sufrido un poquitito de lo que sufrió Jesús. ¿Qué es el objetivo? ¿Eres llamado a sufrir por Cristo? Es un privilegio. Porque nunca más en el universo va a sufrir por Cristo. Ahora tienes la oportunidad de experimentar algo que nunca más en el universo se experimentar. ¿Entiendes? Luchar contra el diablo, contra Satanás, contra las tentaciones. Ahora es el momento. Después no van a haber tentaciones. Vas a vivir en el cielo, vas a tener una vida maravillosa. Vas a viajar en el universo explicando qué es lo que es haber vivido en un mundo pecaminoso. Multiplicación. Pablo formaba discípulos que luego lideraban nuevas comunidades. Ejemplo, Tito en Creta, Timoteo en Efeso. Y Jacobo, ¿se acuerda de Jacobo que llegó a España y que es el patrono, San Jacobo, que significa Santiago? Acá tenemos en la capital de Santiago, del nuevo extremo. Te dieron lo importante, lo vimos a los discípulos, todo lo que lograron. Y también, obviamente, tiene que haber participado Pablo ayudando a que se difundiera este evangelio, con sus cartas, con sus epístolas, etcétera. Multiplicación. Lecciones para el trabajo en equipo. Unidad en la misión. Aunque hubo tensiones, ejemplo, separación con Bernabé, ¿cierto? Por Juan Marcos, ¿cierto? El objetivo común prevaleció, se dividieron y se potenció más porque creció más la obra. Mentoría. Pablo invirtió en jóvenes como Timoteo, ¿cierto? Mostrando que el liderazgo se multiplica. ¿Ya? Uno también se transforma en un mentor. La gente cuando escucha, le enseñas, después aprende el estilo, ¿cierto? Y después lo puede imitar o perfeccionar, de acuerdo con sus propias habilidades, o adaptar. También apoyo mutuo. En momentos de debilidad, sus compañeros fueron sostén, ¿cierto? Espiritual y práctico. Eso es lo que se trabaja en equipo. Acuérdense de lo que decía, que uno cae y el otro te levanta, por eso es que hay que trabajar juntos, unidos. ¿Ya? En momentos de debilidades, sus compañeros fueron sostén espiritual y práctico. Lo sostenían a Pablo. Modelo bíblico, somos colaboradores de Dios. Eso está en 1 Corintios 3:9. ¿Ya? Su modelo. Tenemos que ser nosotros colaboradores con Dios, donde Dios nos necesite, nos va a hacer la mejor obra. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque así sucede. De hecho, yo he tenido en este momento colaboradores también. Estoy muy agradecido a Dios y a los colaboradores por tener este espíritu. Gracias a Dios. Acá derrota a los sirios, otro ejemplo. Aquí es importante esto para que veamos que a veces no es tan importante el líder, sino que el liderado puede ser mucho más importante en algunas circunstancias. Veamos. Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército, y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria, y la combatió. Estamos hablando del pueblo de Israel, no de Judá, de Israel. Fue sitiado por un rey que había reunido a 32 reyes, imagínense. Ya ese número daba miedo. Además, parecía como un mar de gente que venía a atacar a Israel. Entonces, estaban súper envalentonados y desafiantes. Mire lo que le dice. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo, Así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo, Como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo, y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez,
dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro, y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa, y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Interesante. Rey arrogante y, y dispuesto abusivo, ¿cierto? Porque quería quitarle todo el oro. El rey dijo, no hay ningún problema, toma todo mi oro y mi hijo, todo lo que tengo. Pero no, no me queda entero que todo lo del pueblo. Ah, no, ahí no te puedo ayudar. Entonces, mire cómo le responde. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad, decid al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron, y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses, y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el Claro. rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas, como el que las desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Ya. Interesante, porque a pesar de ser un rey no muy digno, el Acab, ¿cierto? O bastante indigno, digamos, Dios igual sabía y lo quiso apoyar porque venía un rey muy arrogante y muy indigno. De hecho, bien lo que dice, decirle que no se alabe tanto el que se ciña las armas, no el que se armó, sino que el que las quita. ¿Y por qué las quita? Porque ganó la guerra. Pero el otro se ensoberbeció y va a atacar, mire. Y he aquí un profeta vino a Acab rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7000. Ah, eran 7.000 nomás. Y estos eran ¿cuántos? 232, dice, ¿no? 232 siervos de los príncipes de las provincias. Si yo estuviera en lugar de consejero, le diría, no, manda a los príncipes de las provincias. Pero ¿por qué los siervos? Interesante, ¿eh? Interesante elección de Dios. ¿Por qué los siervos? Mire, ¿quién es el más importante? ¿Ya? ¿El príncipe o el siervo del príncipe? Depende del contexto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el gerente o su asistente, ¿ah? El pastor o su asistente laico, ¿quiénes eligieron y formaron a sus siervos? Ah, el pastor, ¿cierto? O el príncipe eligió al siervo, ¿cierto? ¿Cuál de los siervos llega a ser el brazo derecho de un príncipe? ¿El más flojo? ¿O el más eficiente, el más dedicado, el más esforzado, el que es de más utilidad para el príncipe? ¿Cierto? Y el príncipe le empieza a dar más tarea, lo empieza a probar, y lo forma. El príncipe también hizo una tarea, formó a este siervo. Pero cuando viene la batalla, ¿quién va a ir a pelear la batalla? ¿Ah? Entonces, ¿quién verdaderamente sabe hacer el trabajo o pelear las batallas? ¿El príncipe? El príncipe, claro, le mandaba orden, ¿cierto? Pero el príncipe relajadito, quizás ni se movía. Un vaso, ¿cierto? ¿Para qué iba yo a buscar el vaso? El príncipe corría, ¿cierto? Perdón, el siervo corría, ¿cierto? A entregarle el vaso. Pero después cuando hay que hacer una carrera, ¿quién va a correr la carrera? ¿Quién va a pelear la batalla? ¿Quién sabe hacer el trabajo difícil? ¿El príncipe? No, ¿cierto? El príncipe formó, ¿sí? Tiene su rol importante porque formó a este siervo, eligió de entre todos al mejor siervo y lo dejó ahí con el mejor puesto y lo hizo subir, ¿cierto? Y eso es lo que pasa con algunos cristianos. Cristianos que se portan eficiente, bien, porque tienen el Espíritu de Dios en su corazón, crecen y llegan a ser importantes, a veces primer ministro, como le pasó a Daniel, como le pasó a José. ¿Por qué? Hasta en la cárcel se lució haciendo las tareas bien. Entonces pues dijeron, no, ¿a dónde vamos a encontrar otro mejor que este? A pesar de que lo ofendieron, que lo metieron injustamente en la cárcel, mira cómo se portó. ¿Entiendes? Ya. Y lo dejaron.
ser el primer ministro de todo Egipto, que era el principal pueblo de esa época. Entonces, ¿se dan cuenta? El liderazgo también puede ser muy importante y gravitante. ¿Por qué? Porque hace las cosas en unidad de propósito como le manda su príncipe o su rey. Y eso es lo que tenemos que hacer también. A veces puede ser el pastor el que lidere, pero el que hace el trabajo eres tú. ¿Y quién acumula tesoros en el cielo ese? ¿Ah? ¿El príncipe, el rey, el pastor? ¿Quién va a tener las estrellitas más en la corona, cierto? Los diamantes en la corona, ¿cierto? Piensa en eso, tesoros en el cielo. Saber menguar es lo más difícil. Lo que hizo Juan el Bautista, lo que hizo Jonatán, es súper difícil. Tienes que tomar tu ego y, y el diablo te atentar. Oye, pero ¿cómo va a ser David que nada de cuidar la oveja, un pastor de ovejas, y tú eres hijo del rey? Supo menguar, maravilloso. Yo quiero llegar al cielo y abrazar a Jonatán y decirle, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste eso? ¿Cierto? Y a Juan el Bautista también dice que Juan el Bautista va a ser uno de los, el más, considerado el más grande de los profetas. No por lo que profetizó. El Mesías ya estaba siendo profetizado, porque supo menguar. Eso sí que es meritorio. Supo dejarse liderar. ¿Se dan cuenta que es importante también el liderado para saber llevar la cosa? Y a veces incluso hasta uno el que llega a liderar. En las empresas se da mucho que hay, que se llama el core team en inglés, significa el equipo canutal, digamos, que está en el corazón. ¿Ya? Eh, y ese es el equipo que manda, que dirige. Entonces, ¿por qué? Porque se da cuenta que tú eres servicial, entonces te integran y te hacen subir al estrado. No te subas, dice Salomón muy sabiamente, no te subas al estrado del rey porque te va a empujar hacia abajo, sino que espera que él te llame. Cuando él ve, en realidad está el servicial, el que hace todo siempre y me da buenos consejos, todo eso, y está siempre atento a lo que yo estoy haciendo, sube. Y cuando tú subes, ¿cierto? Pasas a formar parte del core team. ¿Y cómo lo harías tú? A mí me pasó, me acuerdo, en Australia, me pidieron que hiciera un sistema para la Zurich, la compañía de seguros, y me fue muy bien. A grado que habían estos chinitos con estos lentes fotobotella revisando los sistemas que uno hacía. Y el tipo decía, Jorge, no sé lo que pasa, antes que vinieras tú, todo acá no funcionaba bien y ahora todo funciona maravilloso gracias a ti. Pero, ah, bien. Una vez que yo me encontraba un defecto en la tarea, en el programa, y yo le dije, no, imposible. Dije, a ver, revísalo. Revisó él, no era el defecto de él en su planilla Excel que tenía para revisar. Al final, el gerente me considera a mí como un core team. Me decía, todos opinaban distinto que yo, me acuerdo, distinto, 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 y yo opiné distinto a todos ellos. Ellos esperaban por A, y yo dije B. Y el gerente dijo, no, se hace B entonces. Y dije, wow, qué consideración más grande. ¿Y por qué? Porque me notó un espíritu de servicio y de sacrificio y hacer las cosas bien y de empujar. Y ahí es el espíritu cristiano que Dios quiere ver reflejado en ti, para que cuando tú sepas dejarte liderar y saber ser el mejor liderado, entonces vas a ser invitado a ser parte del core team. ¿Ya? Y eso es lo que dices, dos o tres somos las que toman las decisiones generales. Y eso es maravilloso. Que a ti te inviten a ser parte de eso. ¿Ya? Sigamos. La urgente necesidad de trabajar unidos. Mira lo que dice Elena de White. Dice, Elena de White enfatiza en varios escritos la necesidad de la unidad en el pueblo de Dios. Uno de los párrafos más claros pertenece en Testimonios Selectos. Aparece en Testimonios Selectos. Tomo 4, capítulo 11. La unidad cristiana, donde ella afirma que el Señor desea que su pueblo trabaje unido y advierte sobre los peligros de la división. Es algo importantísimo. Por eso que debemos trabajar unidos y luchar por eso. Y si alguien está atornillando al revés, tratarlo ya con amor y traerlo para que logre él encajarse nuevamente y ser parte del equipo. Pero les conté la experiencia del hermano Holland, que fue incluso, se arrodilló ante ese hermano de color que pensaba que lo habían marginado de las responsabilidades de la iglesia y no quería ir a la iglesia y él se arrodilló, le vino a pedir perdón. Hermano,
todas esas sospechas se salen cuando la persona hace un acto de amor, ¿ya? Y de sacrificio por el prójimo. La unión hace la fuerza, La dice. unión hace la fuerza, la división significa debilidad. Cuando los que creen la verdad presente están unidos, ejercen una influencia poderosa. Satanás lo comprende bien. Nunca estuvo más resuelto que ahora a anular la verdad de Dios, causando amargura y disensión entre el pueblo del Señor. El mundo está contra nosotros, y también las iglesias populares. Las leyes del país pronto estarán contra nosotros. Si ha habido alguna vez un tiempo en que el pueblo de Dios debía unirse, es ahora. Amén, así es. Es ahora el momento clave en el cual debemos estar unidos, especialmente ahora, porque estamos en los umbrales del fin del mundo. Entonces tenemos que demostrar esa unidad, tenemos que luchar por ella. Clave del párrafo. Primero, unidad es igual a fuerza. La unión del pueblo de Dios genera influencia poderosa. Acuérdense, ¿dónde se manifiesta Dios? Dice Elena de White, en la asamblea. Cuando la asamblea está unánime, ¿cierto? Entonces ahí se manifiesta el Espíritu Santo y se toman las decisiones correctas de la iglesia. Y también en la unidad hay poder y por eso es que el diablo se trabaja para desunirnos y se esfuerza por lograrlo. Y mete rivalidades y cosas. Lo vimos en la iglesia, vamos a verlo después también. División es debilidad. La disensión es la estrategia de Satanás para neutralizar la verdad. Urgencia del tiempo. Elena de White subraya que en tiempos de oposición externa, la unidad es más necesaria que nunca. Y vamos a tener una gran oposición. Nosotros lo sabemos, está profetizada. Entonces ahora es cuando tenemos que estar más unidos. Aplicación práctica, la unidad no es opcional, sino vital para la misión y la supervivencia espiritual. Si no estamos unidos, vamos a ir a la desintegración. Como dice Cristo, no pueden haber dos señores, ¿cierto? En una organización. Porque uno amará a uno y menospreciará al otro y se destruirá. Cualquier reino dividido contra sí mismo es destruido. El espíritu de Judas en la propia iglesia. ¿Cómo puede ser eso? Veamos. Ya Yo he sucedía. escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. ¡Wow! Si había alguien que tenía el espíritu de Judas, que había tomado el control de la iglesia, de una de las iglesias. Y dice, se llamaba Diótrefes. Pero Juan no tenía pelo en la lengua, así que le puso hasta el nombre, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Y no nos recibe. Está hablando Juan, el discípulo amado. ¿Y quién podría no recibir a un enviado de Juan, que el discípulo que se recostaba al costado del Señor y quien Dios se había inspirado enormemente y que hacía milagros maravillosos, que había sido resucitado hasta perdón, ni siquiera había sido podido ser muerto, hervido en aceite y salió incólume? Entonces, qué cosa más maravillosa. Sin embargo, aquí lo rechazaba. Y si le enviaba gente, lo expulsaba, no lo recibía. Y si alguien lo recibía de la iglesia, lo echaba de la iglesia. ¿Cómo se le ocurre recibir? Si, digamos, si ya Juan está muy viejito, está alucinando. ¿Entiende? Buscaba siempre excusas, seguramente como lo hacen muchos, para neutralizar a la iglesia. Y eso sucedió ya en el tiempo de Juan. Por eso que la iglesia fue perdiendo poder y los judas se tomaron el control. ¿Y qué resultó? La Edad Media. Con todo lo contrario que Cristo predicaba, ¿cierto? Y algunos entendieron el mensaje, algunos dijeron, ya, hagamos voto de pobreza, algunos se dieron cuenta de que en realidad la cosa no iba por ahí por la indulgencia, sino que iba por la libertad de conciencia y también por la salvación por gracia, ¿cierto? Pero se fueron al otro extremo. Nosotros tenemos que estar en el equilibrio, digamos. Bueno, aquí termina, este era el fin. No sé si hay algún comentario, algo que quieran compartir o discutir. ¿Qué les pareció el tema? Estoy en un ambiente de vacaciones hoy día, ¿cierto? Es un fondo que puse ahí dinámico para que ustedes entiendan
de que quizás por eso hay menos asistencia en estos días, porque la gente está disfrutando de las vacaciones, el día se alarga también y cuesta deshacerse de pasarlo bien para conectarse al chat, pero aquí lo hemos pasado mejor que en cualquier otro lugar. Dígame, no sé qué les pareció el tema, si hay algún comentario en relación a esto. Pero están muy calladitos hoy día. A ver, yo voy a preguntar algunos temas. ¿Qué le pareció, hermana Luz, este tema? Hermano, me parece muy interesante porque a mí me toca bastante también y he aprendido bastante y puedo hacerlo mejor ahora, hermano, porque no solamente lo veo, sino que repaso muchas veces porque a veces a uno se le olvida lo que ha aprendido. Entonces, incluso hay mucha gente que igual le he compartido los videos y me dice, bien importante, señora Lu, lo que usted está estudiando, porque a mí me ha ayudado, me dice, porque yo soy jefe guardia. Entonces, feliz, po, feliz de compartir lo que uno ha aprendido, hermano. Eso le Bien. podía contar. Bueno, en realidad este es el último tema que vemos. Se me olvidó decir eso, avisar de que aquí se concluye ya el curso. Después podemos repasar algunos temas, podemos hacer una especie de colorario, digamos, y una revisión, digamos, de lo más relevante, o si quieren discutir alguna otra cosa. Pero también podemos suspender las clases o las presentaciones el viernes para que disfruten también de las vacaciones. Ahí vamos a decidir, de acuerdo con el programa. No sé, Cori, ¿qué te pareció a ti el tema? ¿Tienes alguna sugerencia, alguna cosa que te gustaría profundizar? En, en realidad, pensando lo beneficioso que ha sido compartir esto, ha sido de gran bendición porque hubo un caso especial que a veces se da, ¿no? Es triste, pero se da. Una hermana nuestra no quería tomar un cargo directivo porque había tenido una experiencia triste, muy dolorosa. Y este año afortunadamente aceptó. Entonces estos cursos que hemos hecho nosotros le han servido muchísimo para ella primero valorarse, que su autoestima volviera a ser como ella era antes, porque la persona que la dañó fue tan profundo para ella que no pudo superarlo y se había venido abajo, no quería aceptar nada, no quería, asistía a la iglesia y nunca dejó de asistir, pero no quería aceptar tener un nuevo cargo. Así que yo creo que es muy importante todo lo que hemos aprendido, Jorge, para todos, para nosotros y para los que hemos podido compartir también. Qué bueno, qué bueno. Gracias por tu aporte, digamos. Sí, importante. A veces nos cuesta a nosotros aceptar un cargo o entender de que Dios nos está llamando. Y nos sentimos capacitados. Yo me acuerdo cuando a mí me pidió que fuera director de sociedad de jóvenes, wow, una tremenda responsabilidad sentí. Pero el Señor me ayudó. Y lo principal, cuando yo busqué ayuda en los escritos del escrito de profecía, encontré las claves estaban ahí. Y el Señor me iluminó y se pudo hacer lo correcto. Y fue tan maravilloso la experiencia que habían participado más gente en el culto joven que en el culto divino. Entonces decía, wow, qué interesante, que, que resultaba mejor. No sé, Miguel, ¿qué te ha parecido a ti la presentación, el tema, el curso en general? Si puedes dar tu opinión, bueno. Sí, como dijo la hermana Luz, hay cosas que uno las ignoraba. Pensaba que el líder era solamente quien dirigía y el que menos trabajaba. Y el verdadero líder es el que hace primero y el resto lo sigue. Amén. Si no ven en el líder la capacidad de hacer las cosas, menos las van a hacer ellos. Claro que sí. Bien, bien, te agradezco por tu aporte también y por tu participación en los temas. Ha sido también enriquecedor. Y también, ¿cómo se llama? Es verdad eso. Los líderes tenemos que aprender eh, a, a- a sacrificarnos por el rebaño, digamos. Porque así como lo hace el pastor, que él va adelante enfrentando los peligros
y después las ovejitas lo siguen y después busca por la ovejita perdida también, o sea, el que más trabaja tiene que volver a buscar la ovejita que se extravió, etcétera. Muy bien. Y David, Horacio, así dime, te iba a decir, perdón, David lo tenía claro cuando dijo en el Salmo, ¿cierto? Adereza mesas delante de mí, como buen ¿verdad? pastor. Jehová es mi pastor, dice. ¿Verdad? Tiene razón. Claro, y el líder que es el pastor tiene que hacer eso con sus dirigidos, Claro aderezar que sí. mesa y darle el mejor de los pastos para que comas. ¿Verdad? Qué buen ejemplo, Miguel, Amén. gracias. De hecho, claro, Cristo es el buen pastor que trabaja más que todos nosotros. Hasta dio su vida por nosotros, tiene razón. El mejor ejemplo, mejor ejemplo. Muy bien. Horacio, ¿tú qué ha sido tu opinión al respecto? Bueno, respecto al curso, muy bueno, excelente. Y la temática de hoy respecto a la unidad dentro de cada institución, principalmente en la iglesia, es bastante difícil a menos que cada uno llegue eh, a la misma unidad en Cristo, podríamos decir, ¿cierto? En cuanto a la comprensión de lo que es la salvación y el plan de salvación. Cuando todos llegamos a la misma comprensión, puede haber una unidad bastante evidente dentro de la iglesia, donde se puede manifestar la unión, el amor, el compañerismo, la fraternidad entre cada uno de los hermanos. Pero Amén. cuando impera el orgullo y el egoísmo, es más difícil. Cuando se empieza a dar distintos enfoques y doctrinas alejadas de lo que es la Biblia, ya es más difícil, porque Claro, ya persona como dice, empieza a pensar que está en lo correcto y no abre su corazón. ¿Mm? Y lo mismo pasa en las instituciones, cuando piensan las personas, no, si yo estoy en lo correcto y se ponen ese punto de vista eh, y sin abrir su mente a opiniones distintas, ya es un líder que no corresponde, ¿cierto? claro que Que no. no es con... Ujú. Entonces, si alguien quiere orar para terminar la reunión, ¿hay alguien que esté dispuesto o yo lo pido democráticamente? Bueno, a ver, hermana Luz, ¿usted podría hacer la oración final? Amén, hermano. Ya, gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su santo bendito nombre. En estos momentos, Señor, con gratitud en nuestros corazones, le decimos muchas gracias porque usted nos ha acompañado en esta reunión. Amado Dios, te pedimos que tú nos unas, Señor, para seguir tomado de tu mano cariñosa y que nunca lo soltemos, Señor, para llegar a ser perfecto como tú quieres que seamos. Queremos alcanzar, Señor, ese hogar celestial que tú nos tienes prometido. Y algún Amén. día cuando tú aparezcas en las nuevas de los cielos, Señor, estemos preparados para decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Señor, ayúdanos para que lleguemos todos juntos, Señor, que no quede ninguno sin entrar a ese hogar maravilloso que tú nos tienes preparado. Señor amado, bendice a cada hermano en esta noche y bendícelo grandemente, Señor, junto a su familia y tomados de la mano, Señor, seamos unidos para servirte. Amado Dios, Amén. bendice a cada familia, bendice a cada niño, bendícenos a todos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias por todo y espero que haya sido una bendición el curso. Que Dios los bendiga mucho. Esperemos que gracias, que Dios los bendiga mucho. Chao.